Y este está todavía parte del tema que tenemos hoy, porque la fe nos da la fuerza, la valentía para terminar la carrera. Porque si estamos solamente viendo la situación actual, entonces va a desvanecer, va a caer la fe que tenemos. Pero si estamos viendo con los ojos espirituales, cuales hemos hablado en la semana pasada, entonces podemos pasar todos sus problemas, todas las tentaciones y seguir adelante. Entonces va a usar el capítulo 11, así también como nuestro ambiente actual, para motivarnos. Fíjense que el capítulo 11 pone mucha atención en los héroes de la fe en el Antiguo Testamento. Pero no solamente los del Antiguo Testamento está hablando, sino del ambiente actual. La misma iglesia puede animar uno a otro cuando uno dice, mira, el Señor hizo eso por mí y el Señor sanó a esa persona. Entonces la fe se anime uno a otro, pero necesitamos caminar por esa fe. Vamos nosotros a hablar de la tendencia que unos tienen para solamente someter a su emoción en el momento. Si batallamos con la emoción del día y la fe que está motivándonos por alcanzar de largo plazo, entonces es difícil. La fe, vamos a estar hablando, nos motiva y nos da incluso paciencia en el Señor, para que podamos nosotros terminar bien, porque la carrera de Dios no es como una carrera de 100 metros. Ese termina en 10 segundos o 12 si es lento la persona, pero llega muy rápido, pero no, es por vida. Entonces no depende de velocidad, sino de perseverancia. Y la fe nos anima a dar la perseverancia. Una persona que iba a mencionar en ese capítulo, y quiero iniciar con esa, es de Esaú. Recuerda que él con su hermano Jacob nacieron obviamente el mismo día y todo estaba perfecto. E incluso en la tradición judía tiene una historia que dice, dentro de vientre de su mamá, esos dos, Jacob y Esaú, estaba hablando. Y Jacob dice, mira, no es bíblica, no piensa que lo que estoy diciendo es bíblica, pero es tradición entre los hebreos. Y dice Jacob, mira, allá en el lugar donde vamos pronto hay dos tiempos. Un tiempo que es por placentera, es rápida y es inmediata. Y el otro es de largo plazo. Te hago un acuerdo. Si tú decides vivir en el actual, yo espero tener la voz en el futuro. Y precisamente es lo que pasó, porque Esaú tenía solamente su vista en lo presente. Déjenme recordarles de que él salió a cazar un día y regresando de cazar dice que tenía hambre y su hermano Jacob estaba cocinando solamente una sopa. No algo que valía muchísimo, no era un chef profesional incluso, no estamos hablando de eso, solamente tenía ese olor y tenía mucha hambre, dice. Entonces él llega y dice, dame parte de esa sopa. Y Jacob dice, mira, véndeme primero tu derecho de primogenitura. Y él dice, ¿qué me vale esa? Estoy a punto de morir. Entonces sí te lo vendo. Y por un plato de sopa recibió la herencia de que habla de ser primogénito. Y es decir, que menospreciaba lo futuro por el presente. ¿Cuántas veces hemos oído un joven con nada de paciencia? Dice, estoy muriendo de hambre, ya no puedo esperar más. Cosas así, porque ya no tiene la paciencia, no había aprendido que las cosas de valor dependen de una perseverancia por el largo plazo. Y así fue la vida de Esaú. Él está solamente viviendo, incluso dice en el texto que vamos a estar leyendo en el capítulo 12 de Hebreos hoy, que es sensual.
No es porque tenía problema con pecados de sexualidad, sino porque vivía solamente por el placer del momento y no por el futuro. Pero la fe nos anima para que podamos ir adelante. La fe, entonces, es parte de la disciplina que tenemos. Y voy a usar la palabra enseguida de disciplina, y los que son discípulos de Cristo tenemos que entender la disciplina. Unos piensan que disciplina es el mismo de castigo. No estamos hablando de castigo. La disciplina lo hace para mejorar en el futuro. Yo quiero usar la imagen hoy, no de disciplina o de castigo, como en la cárcel vamos a recibir, o una persona reciba, nosotros no, pero una persona reciba. No, estoy más hablando de ir al gimnasio, y el entrenador está contratado por nosotros porque queremos perder grasa, perder peso, queremos tener una vida más saludable. Y entonces, ¿qué está haciendo? Ese nos lleva a la disciplina. Tenemos que llegar a ese momento para hacer el ejercicio, y el ejercicio en forma sistemática, constante, con perseverancia. Tenemos que mantener la forma correcta. El entrenador está al lado en cualquier que sea el ejercicio, si sea de deporte y en el campo, o sea en el gimnasio con pesas. Nosotros tenemos un entrenador quien está guiándonos a nosotros para corregir las deficiencias. Corregir para que podamos correr más rápido, corregir para que podamos levantar más, para corregir para que no estemos lastimando a nosotros mismos, ¿verdad? Ese es el trabajo de un entrenador. Ese es el tipo de disciplina que nos lleva el Señor. No es que quiere castigarnos como golpear y aplastar, como unos imaginan. No es ese. La disciplina que quiere llevarnos es para que podamos hacer mayores cosas en el nombre del Señor. Entonces tenemos que ir a nuestro texto. Está en Hebreos capítulo 12, y en Hebreos 12 solamente voy a agarrar pedazos un poquito a la vez, y dice en Hebreos 12 versos 1 y pues hasta como verso 4 o 5 voy a leer. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirija. Y voy a leer lo demás en unos momentos, pero fíjense lo que está diciendo. Él está usando como un ejemplo los corredores. Allá donde estaban viviendo, tenemos que entender el contexto histórico. El contexto histórico nos dice que las olímpicas siempre comenzaron allá en Olimpia, Grecia, en el año 776 antes de Cristo. Entonces, en ese año, porque hemos fijado la fecha de la carta de Hebreos más o menos en 68. Entonces, en ese año, todos tenían conocimiento de esas carreras que estaban corriendo. Allá, los deportistas, los atletas, ellos entrenaban día tras día tras día por el evento. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo de ellos? Cuando llegaba al evento, tenía un grupo grande en el estadio para ver qué fuerte, qué rápida que pueden correr ellos. Y eso es lo que está por iniciar decir.
Él dice, mira, necesitamos recibir el ánimo porque tenemos tantos testigos celestiales, así como en el mundo ahorita los otros creyentes. Todos esos quienes estaba mencionado en capítulo 11 para animarnos ya representan que ellos fueron fieles y perseveraron en su carrera con Dios. Pero ahorita están allá viéndoles a ellos, dice. Más podemos nosotros entender que hay otros en la iglesia quien está viéndonos correr, hay otros como familia quien está viéndonos. Recuerdo yo de la carta que Pablo escribía a Timoteo, animándole porque cómo fue la fe de Timoteo, primero en su abuela y luego en su mamá. Entonces esa fe que animaba a Timoteo a correr, también están otras personas viéndole. Dice, siendo que estamos rodeados de esa nube grande de multitud de personas quien está viéndonos, ese es para animarnos, que otros de verdad están viendo. Pero luego dice, debemos despojarnos o quitar el lastre de todo. Y fíjense, la forma que dice en la Nueva Versión Internacional, cual acabamos de leer, dice, despojémonos del lastre que nos estorba, y luego dice, en especial del pecado que nos asedia. Fíjense, de que en lo original lo que está diciendo son dos cosas distintas. Cuando dice en especial, es como también en esa parte que es parte de primero. De verdad, en lo original dice que despojemos de todas esas cosas y también como aparte, punto y parte del pecado. Es decir, que nosotros como creyentes tenemos cosas en la vida que a lo mejor no son tan malos, no son pecados, no es difícil, no es de escoger y tomar un poquito de esa, pero demasiado de una cosa nos puede hacer correr más lento. Como estaba en ese contexto con los atletas que estaban corriendo en las Olímpicas, que estaban, ellos quitaron hasta toda la ropa a veces, para que no tener nada cual iba a hacerles correr menos o lento, o que querían correr con más velocidad que sea posible y de más distancia. Nadie estaba entrando para correr y dice, en caso que tengo sueño o tengo cansancio, voy a llevar conmigo esa silla. No, la silla no es mala, pero no le va a ayudar en correr y ganar. Si está pensando a medio carrera bajar la silla y tomar un descanso, entonces no está listo para hacer la carrera. Y también tenemos cosas en la vida natural que tenemos que puede estorbarnos. Puede ser de demasiada cualquier cosa, demasiada de televisión, de comida, de pasatiempo, multitud de cosas que puede ser buena en la vida con moderación. Pero si somos creyentes, si somos discípulos, entonces tenemos solamente una meta. Como esos atletas tenían solamente una meta. No estaban mal comer un postre. Todos los demás de su ciudad y su comunidad estaban comiendo el postre y celebrando esta fiesta, etcétera, etcétera. Y no fue mal por ellos, pero como atletas, ellos dicen, mira, yo voy a rechazar este postre, yo voy a rechazar ese pasatiempo, porque tengo que dedicarme a ese fin, porque quiero ganar. Así es lo que está diciendo el escritor de Hebreos, que nosotros tenemos que por voluntad despojarnos de toda cosa que iba a hacernos correr lento. Y luego dice, en especial en la Nueva Versión Internacional, pero luego también va a hablar del pecado, porque el pecado sí obviamente va a afectar mucho a la vida.
en mí no da fruto, la corta. Fíjense, hay plantas como unos árboles frutales, como el jitomate, como incluso vid, que está mencionado aquí en el texto que acaba de leer, que a veces brota y está creciendo rápido, pero no tiene el fin de rendir fruto. Solamente está creciendo y es verde y etcétera. Y esas mamones se llaman en unos lugares. Esas cosas de la planta tiene que venir el jardinero, el labrador, y cortar. ¿Por qué? Porque no va a hacer nada de beneficio. Porque nunca rinde fruto esa. Nunca va a ayudar. Solamente está quitando energía de la planta. Y la planta tiene solamente un fin de dar fruto. Así nosotros como creyentes tenemos que despojarnos de las cosas, y no digo que esa cosa está mal, pero ¿por qué pasa tiempo con esta? A vez en cuando es para pasar tiempo con la familia, con otro fin. Yo tengo a veces una vida muy estricta en muchos sentidos, pero a veces familia viene y de lejos y están visitando y ellos quieren hacer X cosa. Pues no es que yo quiero ir y hacer esa cosa, porque de verdad no me anima mucho. Quiero solamente enfocar en lo que el Señor me está guiando, pero ellos quieren ver esa y otra cosa aquí en México cuando vienen para visitarnos. Entonces yo, olvidando las cosas por un día, 2 días con ellos, voy y disfruto con ellos y esa comida especial y esta y otra cosa, pero ¿con qué fin? ¿Para disfrutar la comida? ¿Para ver las cosas? No, para pasar tiempo con la familia y invertir tiempo en ellos y mejorar la relación. ¿Cuál es importante a mí? Fíjense, ¿me expliqué? Es lo que estamos nosotros diciendo. Demasiado de algo bueno incluso puede estorbar un cristiano. Tenemos que tomar inventario en esa. Y segundo, habla ese texto acerca del pecado. Regreso al texto, como dice en especial del pecado que nos asedia, nos atrapa, nos agarra. Esas cosas que puede hacer o causar la muerte incluso. ¿Recuerda la historia de Absalón? Él fue uno quien en los principios, hablando de Absalón, una de las cosas que mencionan de él, sí, comienza a leer los textos allá en 2 Samuel, comienza a aprender de quién es Absalón, porque sabemos de Absalón que se levantó en contra de su propio papá, quería ser rey, estaba engañando la gente cuando venía a Jerusalén, agarrando el corazón del pueblo, etc. Tenemos todo eso, pero la primera cosa que entendemos de Absalón, que fue de su cabello. Dice que era un hombre tan hermoso, tan guapísimo, de que una vez al año cortaba el cabello y luego tenía que pesar para ver cuánto pesaba su cabello, porque fuera tan bonito, tan perfecto su cabello. Imagínense, así dice. Búscalo. Y yo puedo imaginar toda la comunidad alrededor. Está echando puestas diciendo, mira, yo creo que ese año va a ser como 1.800 gramos. Y, no. Por mínimo tiene que ser 2 kilos. No es mucho. Y todas esas cosas que hacen en esos momentos. Pero esa es la primera cosa que entendemos de Absalón. Y llega un momento en cuando estaba yendo a guerra contra su papá y el ejército que llevaba su papá. Y lo que pasaba, una persona quien tiene deseo de entrar en la batalla, iba a quitar cualquier cosa que iba a causar problemas. ¿Por qué Absalón no decidió ir a la peluquería y cortar el cabello antes? Yo no sé, pero fíjense lo que dice en 2 Samuel 18:9 en adelante. Dice Absalón que huía montado en una mula. Se encontró con los soldados de David. La mula se metió por debajo de una gran encina
Y a Absalón se le trabó la cabeza entre las ramas. El texto actualmente no dice la cabeza, sino su cabello. Y como la mula siguió de largo, Absalón quedó colgado en el aire. Pues puedo yo seguir leyendo, pero ese resultó en la muerte de Absalón. Lo mismo puede pasar con nosotros si como cristianos dejamos crecer hábitos de pecado, si no cortamos enseguida, si no estamos haciendo con diligencia nuestro trabajo. Pablo también dice a Timoteo en 2 Timoteo 2:4, ningún soldado que quería agradar a su superior se enreda. Eso es lo que pasaba. El cabello de Absalón se enreda con las ramas de ese roble, ese encina, y causó la muerte. Pero dice que nadie que quiere agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Nosotros como cristianos no vivimos como los otros del mundo, porque somos parte de un ejército grande, y por eso tenemos que caminar por la fe, porque no podemos ver como los demás están viendo. Nosotros tenemos una sola meta, es avanzar el reino de Dios. Avanzar el reino de Dios. Debemos correr nuestra carrera entonces con perseverancia. Perseverancia. Eso significa paciencia. Si una persona quiere ser atleta y entrar en las olímpicas y correr de las distancias más largas como maratón, 26 puntos, no recuerdo la cantidad exacta, millas, están corriendo a la vez. No es que dice un día, pues creo que mañana voy a correr. No, es poquito, tiene que entrenar. Resulta que requiere paciencia y perseverancia. Yo tengo unos años ahorita corriendo. Yo recuerdo cuando decidí correr, podía correr como 500 metros cuando pensaba que iba a correr yo voy a salir y correr como 30 minutos. Ok, mi esposa dice, y luego correr de 500 metros. ¿Sí? Y fue día tras día tras día para extenderse, y correr 30 minutos ahorita no es gran cosa. Correr una hora completa sin parar no es una gran cosa después de años, pero en un día no va a ser. Solamente resulta, eso es cuando uno tiene perseverancia y paciencia. Las carreras son largas. En Efesios 4:2 dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. El fruto del Espíritu, según a Gálatas 5:22, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz y ¿qué? Paciencia. Paciencia tenemos. He oído, uno dice, una cucharada de perseverancia casi siempre vale más que un cubo lleno de cerebro. Un poquito de perseverancia se gana la inteligencia. ¿Sabe que muchos estudiantes aspiran a recibir su constancia, su certificado de que ya soy egresado de esa universidad? Muchos entran el primer año, el segundo año menos, tercer año aún menos, el cuarto año aún menos, y terminar el cuarto año y graduar con los demás, muy pocos. ¿Por qué? Porque es una carrera que requiere la perseverancia. Tenemos que tener la misma actitud cuando movemos adelante. ¿Y cómo podemos? Porque tenemos todos esos testigos, pero también tenemos los ojos en Cristo Jesús. Escucha otra vez lo que nos dijo. Dice en verso 2, fijemos la mirada en Jesús. Y escucha lo que está enfocado de Jesús. Hay muchas cosas de Jesús. Amor, ¿verdad? Muchas cosas. Su poder.
Yo conozco muchas personas, muchos cristianos, quien quiere caminar en el poder y la unción de Jesús. Pero no habla de esas cosas. Escuchen lo que dice. Y fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por gozo que le esperaba soportó la cruz. ¿Qué es la próxima palabra? Soportó, menospreciando la vergüenza que ella significa, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró. Está enfocado en la perseverancia. Fijamos la mirada en Jesús. Hermanos, es imposible fijar la mirada en dos cosas al mismo momento. Unos dicen, mira, yo puedo, porque tengo esa capacidad de hacer varias cosas al mismo momento. ¿Sabe que no es así? Solamente los quienes dicen eso, según estudios científicos, solamente es que ellos pueden cambiar rápido. Cambiar el enfoque de una cosa a otro rápidamente. Y por eso es autoengaño de pensar que están haciendo dos cosas al mismo momento. Por ejemplo, sabemos que no es legal manejar hablando en el cel. ¿Cuántos entienden eso? Muy bien, muy bien. Porque estoy viendo a automovilistas. Y dicen unos, mira, yo puedo hablar porque no me afecta, porque yo puedo enfocar en las dos cosas a la vez. Se llevaron esos a un lugar aparte, donde había hecho una pista que tenía que manejar y ir con velocidad. Mantiene por mínimo esa velocidad, dicen. Ok, muy bien. Y luego tenía solamente mano libre incluso para oír y hablar con una persona quien estaba al otro lado hablando con ellos. Y en la pista tenía varios obstáculos y unas cosas que brinca allá y ellos tenían que responder así. Y después había visto este video. Y después dicen, miren, les dije, yo puedo. No choqué con nada. Y dice, entonces, ¿piensas que hiciste los dos? Bueno, sí, claro, muy bien. Entonces, escucha la grabación del audio de la práctica de la conversación. Y comienza, y cada vez que lanzaba una cosa, dejó de hablar, porque estaba enfocado en otra cosa, y regresaba como no había pasado nada a la práctica, pero tenía un hueco de 5 segundos de su práctica. Dice, entonces, no estabas haciendo las dos cosas. Es autoengaño. De pensar que puede hacer las dos al mismo momento. Lo mismo entendemos de textos bíblicos, podemos entender. Mateo 14, 29 a 30 dice, ese es cuando Jesús caminaba sobre el agua y invita a Pedro, porque Pedro dice, sí, eres tú. Y dice, ven. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Dónde fue su enfoque? En el momento en cuando no tenemos la mirada en Cristo Jesús. ¿Cómo está diciendo? Fijemos la mirada en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Tenemos solamente un enfoque. No podemos decir, mira, estoy sirviendo al Señor, pero también estoy trabajando en esa. Estoy sirviendo al Señor, pero también quiero ser un experto en esa. No, el Señor tiene que ser la prioridad y todo lo que hacemos tiene que estar parte de esa dirección, ese giro, esa decisión de servirle como un discípulo, porque el Señor está mandando al Espíritu Santo a nosotros como un entrenador, quien está ayudándonos a desgrasarnos de todas esas cosas que nos va a estorbar para que podamos ir adelante. Isaías 26 y verso 3 dice, al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en él confía. Y cuando dice carácter firme, perseverancia, también la paciencia. Debemos recordar
el ejemplo de Jesús. Esa es una de las razones, y este domingo vamos a estar celebrando la Santa Cena. Y siempre recordamos lo que es el ejemplo nuestro, porque el Señor perdonó sus enemigos. Todo lo que había hecho. ¿Qué fue su secreto? Su secreto fue que estaba lleno del Espíritu Santo. Es el Hijo de Dios. Y yo puedo mencionar a otra persona, quien incluso en su vida tenía esa capacidad de fijar lo correcto. Esteban. ¿Recuerda? En Hechos tenemos la historia del primer mártir de Cristo Jesús. ¿Y qué pasó? Cuando él estaba predicando de Jesús, ellos comenzaron a apedrearle. ¿Recuerda la historia? Y al apedrearle, ¿qué dijo? Ese duele. No. Él dijo, mira, yo veo al Hijo de Dios. Estaba viendo a Jesús. Y antes de morir, ¿qué dijo? Perdónale, Señor. Interesante, ¿no? Porque tenía su mirada donde debía estar. La disciplina del Señor debe animarnos entonces a nuestra carrera, mínimo por dos razones. Pero primero leímos el texto 5-13, dice, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, el entrenamiento, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Nosotros somos hijos de Dios. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable. Cuando el entrenador dice, una vez más, estamos en el gimnasio y dice, mira, estoy muy cansado, no puedo. Pues, dame 5 más. ¿Qué dice? Ese malvado entrenador, ¿verdad? ¿Por qué está así? Porque él está contratado de mejorarnos a nosotros. Esa es la razón por la disciplina. No es agradable en el momento, cuando está sufriendo y está sudando, no es agradable, pero luego dice, qué bueno que pasé. Qué bueno que ese estaba hecho por mí. Dice, déjeme, sino para bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Por tanto, renuevan las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se desloque, sino que se sane. Es lo que está animando. La disciplina del Señor prueba que Él nos ama como hijos. Si no estamos siendo corregidos, si no tenemos ese ánimo día tras día, entonces es porque el Señor no es Señor nuestro. No preocupa por nosotros. Proverbios 13:24 dice, no corregir al hijo es no quererlo. Salmo 119, verso 67 dice, antes de sufrir anduve descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Ahorita entiendo, Dios disciplinó a Jonás mientras estaba en el vientre de pez. ¿Para el bien de quién? Todos.
A Jonás primero y luego a Nínive, no. Pero tenía que disciplinar. Pero la disciplina ayuda solamente a los que reciben con una buena actitud. Hay unos en cárcel, en prisión, que están recibiendo disciplina, corrección y salen peor que entraban, porque no aceptan. Pero hay personas que cuando reciben la disciplina, dicen, y se humillan, se sometan para aprender y ganar la sabiduría. La disciplina del Señor es para entrenarnos, para correr bien nuestra carrera. Lo que quiere decir, la disciplina es para corregir a los rebeldes, pero también es para entrenar a los discípulos. Jesús en una predicación puede hablar con los de la multitud, pero en la misma predicación hablar con los discípulos. Y ellos llegan y dicen, Señor, ¿qué significaba esa parte? Unas veces me han preguntado varias personas por los años, ¿cómo es que predicas? ¿En la iglesia predicas a los nuevos creyentes? ¿O cómo decides qué vas a predicar? ¿Qué es el nivel de teología que vas a lanzar? Y yo siempre digo, mira, yo predico a los maduros, los listos, capacitados. Los nuevos piensan que entienden todo. Qué bueno. Pero necesito echar mucha carne por los fuertes, quien quiere correr y están ya con la necesidad de mucha proteína en su dieta espiritual. Eso es lo que Jesús estaba haciendo. Él estaba corrigiendo a unos y los discípulos llegaban y decían, ¿qué significa eso? Y después para entrenarles a correr más rápido. Luego, esa fue la decisión. Dios nos entrena por medio de experiencias de vida, por medio de problemas, medio de los santos, de los ejemplos del pasado, pero necesitamos ser justos, santos como Él. Esa es su meta. En Santiago 1:2 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar con diversas pruebas. ¿Cuántos dicen, amén, yo quiero más pruebas? No, pues... El entrenador, ¿por qué? Dice, porque el entrenador está usando. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Necesitamos nosotros las pruebas para mantener la perseverancia, porque sin la perseverancia no puede avanzar. Cuando hace 2 años no podía correr ni 500 metros sin respirar muy fuerte, hoy en día yo puedo correr, pues casi todos los días, corro entre 5 y 6 kilómetros. Y no, cuando salgo cansado va a ser 4. Pero es por perseverancia. Tras las responsabilidades de todos los creyentes, estamos nosotros con la gracia. Necesitamos nosotros buscar la gracia. Escucha lo que dice en la próxima parte de nuestro texto. Dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Voy a hablar de esas 3 cosas. La primera cosa, busquen la paz con todos. Nosotros tenemos que mantener una vida según está dentro de nuestra capacidad de mantener la paz. Ese camino hacia la santidad. Fíjense que dice Jesús en Mateo 5:9, dichosos los que trabajan por la paz. ¿Sí o no? Mateo 5 también en versos 23 a 24, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allá delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Entonces busca la paz. Romanos 12:18 en adelante dice, si es posible, y en cuanto depende de ustedes, viven en paz con todos.
Así dice, vivimos en la paz, según es posible. Obviamente no podemos tener paz con unos quien dice no puede predicar la palabra de Dios. Se enojan cada vez que estamos nosotros portándonos como cristianos. Entonces hay cosas que no podemos evitar. Pero dentro de nuestra potencia, dentro de nuestra capacidad, buscamos la paz. Y luego dice que necesitamos buscar ¿qué? La santidad. Dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Necesitamos nosotros, no es solamente un día vamos a ser santos. Necesitamos buscar la santidad. Esa es la razón que tenemos la fe, la perseverancia. Porque estamos alcanzando algo. Si después de entrenarnos por años, todavía estamos llenos de todas las cosas malas que no podemos hacer el trabajo, todos los pecados que están estorbándonos, todas esas cosas, entonces no estamos tomando en serio nuestro entrenador. Ese entrenador iba a decir, mira, me renuncio. Porque no responda. Yo te doy una dieta y luego llegas a casa y comes pura grasa. Te doy unos trabajos que tienes que hacer, unos ejercicios y dices, estoy cansado, ahorita voy a tomar una siesta en vez de eso. Entonces, ¿por qué me pagas? Mejor invierto tiempo con otro cliente. Voy a decir, ¿verdad? Y también nosotros estamos buscando la santidad. La santidad conlleva dos partes. Un parte es la parte que Dios hace y el otro parte es la parte que corresponde a nosotros. Dios nos acredita la justificación. Dios imparta o da la regeneración. Pero la santificación es algo que necesitamos nosotros caminar y llevar a cabo. 2 Corintios capítulo 7 y verso 1 dice, ¿cómo tenemos esas promesas? Queridos hermanos, purifiquémonos. ¿Quién está haciendo el trabajo en ese verbo? Purifiquémonos. Nosotros tenemos la obligación, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. Es decisión del atleta de no levantar ese tenedor con pastel. Y es la decisión de creyente no ver las cosas, no hablar las cosas, no hacer las cosas, no evitar hacer la buena. Todas esas que son pecados es decisión nuestra. Tenemos que tomar en serio. Hebreos capítulo 12, aquí dice en el verso 10 que necesitamos participar con Dios. Busquemos la santidad. Busquemos la santidad. 1 Pedro 1, 15 a 16 dice, más bien sean ustedes santos en todo. En todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. No es el único lugar aquí en Hebreos que dice que nosotros tenemos la obligación de caminar en la santidad. Dios nos está diciendo vez y otra vez que nos toca a nosotros en lo que hacemos. Porque lo que hacemos no puede echar la culpa en otro. Yo desafortunadamente he oído incluso hasta pastores, ministros, mencionan que está haciendo eso por lo que aprendiste de cultura, de generaciones, y no tiene culpa tuya, sino es la culpa de tus abuelos, es la culpa de la cultura, es la culpa de todo eso. No. Puede ser que es más difícil por la persona, por el ambiente donde fuera creado o algo así ese hombre, pero no es imposible, porque cada vez tenemos que tomar el control y la responsabilidad de escoger lo correcto. Y luego dice que nosotros no debemos dejar o perder la gracia. Fíjense lo que dice, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios.
Unos malentienden la gracia, dice, la gracia de Dios extiende a nosotros, es la respuesta de Dios a nuestro favor y que costó la vida de Jesús. Entonces es algo que Dios está haciendo. No, como salvación podemos rechazar, también podemos rechazar la gracia de Dios. Él quiere darnos su gracia, pero necesitamos colaborar con Dios en eso. La gracia es algo que podemos perder. Sí, rechazamos. Es como acaba de mencionar, va a venir un momento en cuando el Espíritu Santo dice, pues yo no voy a mover sobre esa persona, no voy a llevar convicción a la persona porque no responda. Es como el entrenador que dice, mira, mejor no pierdo mi tiempo contigo, voy a ir con otro cliente. Porque no tomes en serio tu dieta, no tomes en serio, siempre tengo que esperar, tenemos 1 hora al día juntos y llegas 50 minutos tarde. ¿Sí o no? Así va a ser la respuesta. Los privilegios que tenemos nosotros de buscar a Dios tenemos que tomar. Porque ahorita va a hacer una comparación en el texto entre el monte de Sinaí y Sión. Fíjense lo que dice. Dice, y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición fue rechazado. Pues necesito hacer comentario rápidamente de eso antes de mover a lo que estaba mencionando de Sión y Sinaí. Aquí tenemos la historia de que Esaú vendió su derecho de ser primogénito, pero también tenía la bendición del padre. Tenemos ese en la historia. Y cuando llegó el momento en cual debía recibir la bendición por haber menospreciado, y unos dicen, no, fue por engaño, fue por el plan de la mamá y Jacob, y fue un engaño, incluso vistió con la ropa de su hermano mayor, poniendo pieles en sus brazos, todas esas cosas, entiendo. Pero llegó un momento en cuando Esaú llegó al asombro de Isaac, de su papá, y dice, ¿quién eres? Y Esaú comenzó a llorar. Pero papá, ¿tienes nada más una sola bendición? Y su papá dice, ¿qué puedo dar? Te he hecho siervo de tu hermano. Te he hecho y te había dado de los campos, le he bendecido a tu hermano y él me engañó, pero con lágrimas no podía recuperar. ¿Recuerda la historia? Y aquí tenemos que dice aquí que él vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Hay cosas que como creyentes o como personas tiene precio. No puede recuperar. Dios no regresa tiempo por nadie. Es, por ejemplo, hace mucho era pastor de jóvenes y una joven llega y dice, pastor, pequé, fui tentada en esa y perdí mi virginidad, etc. Y que Dios sí puede perdonarte, pero no puedes recuperar, porque Dios no va a regresar a una semana antes tu vida. Hay precios. Tenemos que entender. Por eso está animándonos a caminar con perseverancia y mantener la fe. Porque hay momentos cuando dicen, pues solamente un poco. Pero un poco hoy tiene sus resultados por siempre. Y tenemos que entender. Y verso 18. Ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar
o que esté ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tinieblas y tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más, porque no podían soportar esta orden. Será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Luego dice, por el contrario, está haciendo la comparación con Sinaí y Sión. Recuerda que de Sinaí todos no queremos y fue algo terrible. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad de Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa. Fue algo de celebración, está diciendo a Hechos. Pero la primera generación con Moisés tenía la obligación de cumplir. Ellos con gozo están entrando, está diciendo. Se han acercado a millares y millares de ángeles a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y la sangre rociada que habla y con más fuerza que la de Abel. Tengan cuidado de no rechazar al que habla. Entonces está hablando otra vez con esos hebreos quienes están siendo tentados por la persecución, por los problemas, de dejar la carrera y regresar. Dice, ustedes ya han recibido demasiado tienen para regresar y caminar en la desobediencia, porque están por recibir un reino inconmovible, va a decir. Tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaban en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. En aquella ocasión su voz conmovió la tierra, y este fue terrorizante por los oyentes en el día de Moisés. Pero ahora han prometido una vez más, haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. Lo que viene va a ser aún más fuerte. La trompeta viene, y todos los cielos van a saber, es tiempo, la iglesia viene. Toda la tierra va a estremecer por la salida de los creyentes. Y dice, va a ser aún peor si habían rechazado. Se habían rechazado. La frase, una vez más, indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas, para que permanezca lo inconmovible. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, una vez que somos creyentes, salvos, hemos alcanzado la meta, una vez que estamos con Cristo, es inconmovible. Seamos agradecidos, inspirados por esa gratitud. Adoramos a Dios como Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces todo ese capítulo fue escrito para animar. Es decir, anímense, perseverancia. No tiene que tomar decisiones conforme a lo que, como le toca en ese mundo. ¿Por qué? Porque los ojos están en una sola, en Cristo Jesús. Tenemos que mantener el enfoque como creyentes, como discípulos, y invitar nuestro gran entrenador diario. Entréname, quiero correr aún más lejos, yo quiero hacer aún más grandes cosas. ¿Por qué? Porque tenemos solamente una meta: mover y promover el reino de Dios.
porque así somos ciudadanos. Amén. Señor, gracias por tu palabra de ánimo que hemos recibido en ese día. Que podemos recibir la disciplina, las pruebas, los problemas. ¿Por qué? Porque entendemos que tú como Señor, Salvador, como el Omnipotente, estás entrenándonos para que podamos hacer todo con mayor precisión, con más fervor, que podemos nosotros alcanzar aún más. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Amén. Aleluya. Nos vemos el domingo.